Si quieres aprender a escribir mejor, a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees, ves y escuchas, te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria. Soy Gilda Salinas, escritora, y vamos a empezar. En el tutorial que vimos las características del cuento, mencioné la curva de tensión. Que por cierto, sería bueno que decidieran analizar primero textos donde están las características de ese capítulo, de ese cuento, de ese relato, o incluso de la novela completa, porque magnificado, pero también la novela tiene unas características parecidas al cuento. Bueno, entonces, ya que tengan analizado eso, veamos que en la presentación, desarrollo de conflicto y desenlace, en este desarrollo de conflicto, que nosotros lo visualizamos muy bien en algo que se llama el triángulo de Freytag, y ahí vamos a tener una curva de tensión. ¿Qué quiere decir? Empezamos despacito, como se empiezan todos los conflictos. A lo mejor soltamos una bomba, pero esa bomba tiene que crecer. No podemos empezar un texto tan arriba que ya no crezca. O sea, si yo le digo a alguien de entrada, se aventó por la ventana, ya sabe lo que sigue, ya no puede crecer. O sea, lo siguiente es que se mató. Pero si yo le digo, se subió a la barda, entonces hay todavía un camino por recorrer, que es que a lo mejor se arrepienta o a lo mejor piense una serie de cosas antes de hacer la pretensión que tenía al momento de subir a la barda. Esa es la curva de tensión. Y tiene que tener un camino en donde cada vez, por ritmo y por el mismo conflicto, vaya aumentando la tensión, de manera que el lector quiera saber qué sigue y que no suelte. Y yo creo que muchos y muchas hemos escuchado que alguien dice, es que tomé la novela y no la pude soltar. O el libro de cuentos y no lo pude soltar, que es más difícil, pero porque son varios cuentos. Pero este cuento era buenísimo, fue buenísimo, me encantó porque decía Virginia Woolf que lo interesante en las letras no es escribir una novela, porque ¿cuál es la novela nueva? Siempre va a haber oportunidades de escribir algo nuevo, algo distinto. Los temas van a ser siempre los mismos, pero es el tratamiento. Sin embargo, eso que vamos a plantear, ese conflicto, lo tenemos que plantear de manera única. Ese que con su curva de tensión tiene que tener todos los elementos para agarrar al lector y que cuando termine se le quede en la cabeza. Esa es la finalidad. Y desde luego, ya que tengan analizado las características del cuento, ahora que sigue, que empiecen a decidir cómo, si ustedes quieren escribir, cuáles van a ser el qué de su cuento y cómo van a subir, a incrementar la tensión de manera que el cuento cumpla con lo que es características del cuento. Espera la siguiente cápsula de creación literaria, y si quieres mayor información sobre cursos o talleres, entra a mi sitio web, que es www.gildasalinasescritora.com. Nos seguimos viendo.